No toda oscuridad nace solo de la ausencia de luz. Algunas sombras llevan nombres, nombres que resuenan a través del tiempo como susurros olvidados, pero que se niegan a desaparecer. Entre ellas, hay un nombre que inspira tanto fascinación como temor: Lilith. No fue creada del silencio de la tierra, sino del mismo polvo que formó a Adán. Lilith fue la primera mujer, una creación imperfecta ante los ojos de quienes deseaban moldearla. Una chispa rebelde en el corazón de un mundo aún sin nombre. No se inclinó, no aceptó, no obedeció. Y por eso, su historia fue marcada por el miedo y el desprecio, por secretos susurrados en noches oscuras. Antes de que el mundo tuviera formas claras, antes de que la luz dominara la oscuridad, la mujer que sería llamada la madre de los demonios caminaba sobre la tierra. Era bella, tan bella, que incluso los ojos de Adán, hechos para contemplar la perfección, se perdieron en su figura. Pero su belleza era como un espejo de una verdad incómoda, que no toda creación divina estaba dispuesta a aceptar las reglas impuestas. En el sexto día, cuando el hombre y la mujer fueron formados del polvo, Lilith surgió como un reflejo. No un reflejo sumiso, sino un igual. Sus rasgos eran hipnotizantes. Su cabello, largo y oscuro, se movía como serpientes al viento. Su piel brillaba bajo la luz de un sol que aún dudaba en nacer. Pero la chispa de rebeldía ya ardía dentro de ella. Adán, aunque deslumbrado, no tardó en notar que la mujer que caminaba a su lado no era moldeable. Intentó imponer su dominio, exigió que se inclinara, que aceptara una posición inferior. Pero Lilith, hecha del mismo polvo, del mismo aliento, se negó. No había inferioridad en la creación. No existía jerarquía en la esencia. La discordia entre ellos no nació de palabras, sino de un instinto más profundo. Adán deseaba sumisión. Lilith, igualdad. El mundo recién nacido aún no tenía palabras para definir ese conflicto, pero el eco de esa tensión recorrió los siglos. Cuando la presión se volvió insoportable, Lilith huyó. Abandonó al hombre. Dejó atrás el paraíso y las cadenas doradas que intentaban atarla. Voló hacia los cielos, hacia los abismos, hacia los lugares donde la luz no llegaba. Los dioses, enfurecidos por su desobediencia, enviaron ángeles para traerla de vuelta. Pero Lilith no sería domesticada. La encontraron en el Mar Rojo, rodeada de demonios, dando a luz a monstruos que llevarían su nombre y su rebeldía. Cada nacimiento era un grito contra el orden, un recordatorio de que la creación también podía engendrar caos. Los ángeles insistieron, amenazaron, pero Lilith permaneció firme. Amenazaron con destruirla, pero ella les recordó el don que se le había concedido, el poder sobre los recién nacidos, la capacidad de reclamar a aquellos que aún no estaban protegidos por la fe. Cuando se negó a regresar, aceptaron su pacto oscuro. Cada día 100 de sus hijos serían llevados por la muerte, y ella, a cambio, se vengaría sobre los hijos de Adán y Eva. Así nacieron las historias que poblaron las pesadillas. Lilith, la asesina de niños, la devoradora de hombres, la seductora que arrastraba a la perdición. Pero detrás de las leyendas solo había una mujer que se negó a ser dominada. La vida continuó. Los mitos se multiplicaron. Para muchos, Lilith se convirtió en un demonio, un nombre que debía temerse, un susurro en las noches sin luna. Para otros, era el símbolo de la resistencia, el poder de decir no, incluso ante lo divino. Cada generación escuchó fragmentos de esa historia, moldeados por el miedo y el deseo, por el patriarcado y el poder. Pero la esencia se mantuvo. La primera mujer que no aceptó ser una sombra del hombre. Y así, Lilith caminó entre los siglos. Los mitos se mezclaron con verdades, el horror con los susurros. No todos se atrevieron a nombrarla. No todos se atrevieron a recordar que detrás de las leyendas de sangre y terror había una verdad aún más incómoda, que incluso los dioses pueden ser desafiados, y que no todas las prisiones están hechas de hierro. En el silencio que siguió a su huida, el mundo pareció titubear. El paraíso, antes perfecto y ordenado,
ahora tenía una grieta invisible. El nombre de Lilith no se pronunciaba, pero flotaba en el aire como un susurro prohibido. Adán, despojado de la compañera que no aceptaba el yugo, se volvió el símbolo de un poder incompleto. Los ángeles enviados para restaurar el equilibrio no lograron traerla de vuelta. Ella había encontrado un nuevo dominio, lejos de los ojos de Dios, donde los hijos de la oscuridad danzaban bajo la luna roja. Allí, en el mar rojo, Lilith engendraba su descendencia, criaturas deformes, demonios sedientos, hijos del dolor y la rebeldía. Cada uno llevaba no solo la marca de su madre, sino también el estigma del rechazo. El cielo observaba en silencio, el mar rugía con furia contenida. Entre las olas y los lamentos nacían nuevas leyendas. El nombre de Lilith comenzó a esparcirse como un secreto terrible, contado en susurros entre sombras, como advertencia para quienes osaran desafiar el orden establecido. Los ángeles, desconcertados, intentaron amenazarla con destrucción, pero Lilith, conocedora de los misterios del principio, les recordó que tenía poder sobre la vida frágil. Los niños humanos, vulnerables y recién nacidos, estaban bajo su vigilancia. El pacto oscuro fue sellado. Cada día, 100 de sus hijos serían tomados. Y a cambio, Lilith derramaría su dolor sobre los hijos de Adán. Cada historia de muerte infantil, cada pesadilla murmurada al pie de una cuna, llevaba el eco de ese pacto silencioso, sellado lejos de los ojos del paraíso. Mientras tanto, Adán, consumido por la pérdida y el orgullo herido, suplicaba a Dios por una nueva compañera. Dios, en su sabiduría fría, creó a la primera Eva, no moldeada de la tierra y del polvo como Lilith, sino del polvo más puro. La nueva mujer, bella pero sin el espíritu rebelde, no soportó la mirada de Adán, que se llenaba de desdén y rechazo al recordar lo que había perdido. El error fue reconocido demasiado tarde, y esa primera Eva desapareció en el olvido, como un boceto borrado de una creación fallida. Entonces, en un último intento por crear a la mujer ideal, Dios esperó el sueño de Adán y de su costilla moldeó a Eva, una compañera hecha de la carne del propio hombre, moldeada para encajar, para obedecer, para completar. La nueva unión trajo una paz aparente, pero las sombras no desaparecieron. Lilith seguía caminando entre los mitos, su presencia oculta en las grietas de la perfección, su voz resonando en los lamentos de las madres y en las pesadillas de los niños. El tiempo siguió su curso. El nombre de Lilith se volvió tabú, asociado a la lujuria, a la desobediencia, al pecado. Fue pintada como un demonio, transformada en el ícono de todo lo prohibido y temido. Ya no había lugar para ella en la luz, pero en la oscuridad reinaba. Los hombres temían sus visitas nocturnas, las mujeres susurraban su nombre entre oraciones. Los niños eran protegidos con amuletos y círculos de carbón dibujados en el suelo, y aún así su figura flotaba, tan real como el miedo que inspiraba. Al final, Lilith no desapareció. Su nombre, incluso maldito, sobrevivió como un recordatorio incómodo de que, por más que se intentara borrar la historia de una mujer rebelde, su sombra seguiría marcada. Entre los mitos, las mentiras y las verdades distorsionadas, quedó el eco, el recuerdo de la primera mujer que se atrevió a decir no. El tiempo, implacable y mudo, continuó su ciclo. El nombre de Lilith se disolvía entre los siglos como humo que se niega a disiparse. Entre los textos rabínicos, los susurros de hechiceras y los lamentos de madres inconsolables, su figura ganaba contornos cada vez más oscuros. Era la mujer que desafió a Adán, la madre de los demonios, la reina de la noche, la seductora del sueño. Cada cultura, cada tradición, veía en ella un reflejo de sus angustias más profundas. Algunos la veían como una asesina de recién nacidos, responsable de tragedias sin explicación. Otros la temían como una figura demoníaca que se deslizaba en el lecho de los hombres solitarios, arrastrándolos hacia el pecado y la perdición. Para muchos, Lilith era sinónimo de brujería, de hechicería prohibida,
de un poder femenino que escapaba al control de la moral establecida. No era solo un nombre, era una amenaza, un recuerdo vivo de que no todas las historias siguen los guiones preestablecidos por los dioses y los hombres. Pero detrás de las máscaras del miedo había una historia más antigua. Lilith, al rechazar la posición inferior que se le imponía, no buscaba destrucción, buscaba igualdad, buscaba respeto. Su negativa era un grito contra el orden inmutable, un acto de rebeldía que los poderosos no podían tolerar. Por eso fue transformada en monstruo, en demonio, en todo aquello que pudiera justificar su exclusión. Mientras el mundo olvidaba la verdad y se deleitaba con los mitos distorsionados, Lilith vagaba entre las sombras. Ella era el miedo que se susurraba en las noches sin luna, la figura que aparecía en los rincones oscuros, el nombre no pronunciado por aquellos que no querían llamar su atención. Se creaban amuletos, se repetían oraciones, pero nada borraba el hecho de que su presencia era más que una leyenda. Era un recordatorio. Los días pasaban, las generaciones se sucedían. Adán y Eva vivieron en el Edén, luego fueron expulsados. Sus descendientes se multiplicaron, cargando consigo el miedo ancestral a Lilith. Con cada nacimiento, las madres temían la mirada invisible de la mujer que fue rechazada. Con cada muerte inexplicable de un bebé, había quienes susurraban su nombre, como si, incluso desde lejos, ella aún reclamara el precio del pacto silencioso. Lilith se convirtió en un mito vivo y mortal, no solo por la leyenda, sino por la idea que representaba, que ninguna sumisión es eterna, ni siquiera la de los cielos, ni siquiera la de la mujer. Y así, su nombre atravesó los siglos como un secreto incómodo, como una historia que, por más que quisieran silenciar, seguía resonando. Mientras el nombre de Lilith se disolvía entre leyendas y supersticiones, los ángeles regresaron a sus dominios, frustrados y temerosos. El pacto oscuro continuaba su ciclo cruel. 100 de sus hijos arrebatados cada día, y a cambio, Lilith reclamando a los hijos de Adán y Eva. Con cada amanecer, con cada anochecer que sumía al mundo en sombras, su recuerdo se insinuaba entre las familias. El miedo era sutil pero constante, una presencia invisible entre las cunas y los sábanas. Surgieron amuletos como protección, pequeñas placas grabadas con los nombres de ángeles, círculos de carbón dibujados alrededor de las camas, palabras susurradas en plegarias desesperadas. Cada gesto llevaba la esperanza de alejar el toque de Lilith, de mantener lejos su mirada, su sombra. Y aún así, muchos creían que nada era suficiente para detenerla. Lilith no se limitaba a los niños. Había quienes juraban sentir su presencia durante la noche, cuando la oscuridad lo envolvía todo y el sueño volvía vulnerables a los hombres. Se acercaba a los solitarios, a los viajeros, a los que dormían sin compañía. Se decía que era la reina de la seducción, el demonio que inspiraba sueños lascivos, que arrastraba al deseo y a la perdición. No solo el cuerpo estaba en riesgo, sino el alma, y con ella, la reputación y el lugar dentro del orden social. Los narradores aumentaban los detalles, volvían los encuentros más terribles, más pecaminosos. El nombre de Lilith bastaba para silenciar conversaciones, para hacer que madres se arrodillaran en oración, para que los hombres evitaran ciertos caminos durante la noche. Pero pocos se atrevían a mirar el origen de la leyenda, porque detrás de los horrores y de los símbolos había un eco de lo que fue olvidado, una mujer que se negó a ser moldeada por el poder, que huyó cuando la dominación se volvió insoportable. Esa verdad incómoda, tantas veces silenciada, permanecía oculta bajo capas de interpretación. La historia de Lilith, contada como advertencia, era también un reflejo del dolor del mundo, de la fragilidad de las reglas, de la resistencia que surge incluso frente a lo imposible. Era un recordatorio de que no toda sumisión es voluntaria, y que, a veces, la rebeldía se convierte en mito, para ser temida, para ser venerada, para nunca ser olvidada. Con el paso de las eras, los contornos de Lilith se distorsionaron, fragmentados por la memoria y por el miedo perpetuado.
Las tradiciones que antes susurraban su historia en secreto comenzaron a pintarla como símbolo absoluto del mal. Se volvió el rostro de la tentación, de la ruina, de la mujer peligrosa, y paradójicamente, cuanto más se intentaba borrarla, más viva permanecía en las narrativas del terror. Algunos la vinculaban con la serpiente que tentó a Eva, como si su sed de venganza trascendiera su historia, alcanzando incluso la caída de la humanidad. Otros decían que era un demonio independiente, una entidad que ni siquiera los cielos podían contener, una fuerza que jamás sería doblegada. Los detalles cambiaban, pero su esencia no. Una mujer que no aceptó ser subyugada, y que por eso fue eternamente marcada. En la oscuridad de las noches sin luna, los nombres de amuletos, plegarias y símbolos se mezclaban con las leyendas. Ángeles tallados en pequeños objetos se colgaban en las habitaciones de los niños, con súplicas grabadas en su superficie. Alrededor de las camas se trazaban círculos de carbón y signos como muros frágiles contra una presencia invisible. Con cada nuevo nacimiento, una nueva oración, una nueva promesa de protección. Y aún así, el miedo persistía, porque en el fondo existía el reconocimiento tácito de que no era el miedo lo que mantenía viva a Lilith, sino el poder que representaba, el poder de decir no, de rechazar, de escapar, de comenzar de nuevo, lejos del control impuesto, un poder que asustaba tanto como fascinaba, que atraía y repelía a partes iguales. Por eso, mientras su imagen era moldeada como algo que debía temerse, Lilith se volvía un símbolo que desafiaba la narrativa única, que recordaba que detrás de cada historia hay más capas por revelar, que incluso las sombras tienen sus verdades, y que no todas las figuras demonizadas son aquello que los dioses y los hombres dicen que son. Lilith era ese eco, ese susurro antiguo, esa grieta que nunca cierra del todo. Su historia, negada, distorsionada, demonizada, sobrevive como una cicatriz ancestral, una advertencia tallada en el tiempo, que la sumisión no es destino, y que la resistencia, incluso cuando se vuelve sombra, permanece. En el mitoverso, la historia de Lilith no es solo una leyenda, es un recordatorio, es una advertencia, es un grito grabado en la oscuridad, de que la valentía de decir no, la fuerza de resistir y la negativa a inclinarse son las semillas que desafían a la eternidad.